Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas en el Señor. Y también queremos enviar nuestro saludo afectuoso, fraternal, para aquellas personas que puedan escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Hoy celebramos el Día de la Biblia. Algo que puede pasar desapercibido, pero que tenemos que resaltar su importancia en esta mañana. Debemos reconocer la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Esa es una de las razones por la que celebramos este día. Reconocer su autoridad como palabra de Dios. También celebramos este día con gratitud por la revelación divina. Algo grande, algo maravilloso que a veces no estamos entendiendo y viviendo. También el Día de la Biblia nos permite renovar nuestro compromiso con Dios, con su reino, pero también con el deseo de poner en práctica cada una de sus enseñanzas. Pero también celebramos el Día de la Biblia por su importancia cultural e histórica. La Biblia ha ayudado a preservar la lengua a través de sus distintas traducciones. Si leemos una de las primeras Biblias que fue traducida, tal vez no entendamos mucho. Si alguno de ustedes lee la versión Reina Valera del 60, ya entenderán más, pero habrán ya palabras que todavía no se entiendan o que no son de uso cotidiano. Tenemos versiones, traducciones modernas. Para mí, preferida, la Dios habla hoy. De tal manera que ha ayudado en la preservación de la lengua y a fomentar también hasta la lectura. En las iglesias, cuando se insiste en leer la Biblia y en las casas, es una forma de promover la lectura. Forma parte de una memoria colectiva de miles y de millones de personas. La Biblia contiene relatos históricos, poesía, leyes, sabiduría, que forman parte de la memoria colectiva de la humanidad. Si vamos por el mundo, no todos, por supuesto, pero sí gran parte del planeta, ¿quién no conoce la parábola del hijo pródigo? De tal manera que hay una concepción bíblica, teológica, también de mucha cobertura. Fomenta la lectura y la reflexión. Hay una unidad e identidad. La celebración une a personas de diferentes denominaciones cristianas en torno a un texto común. Fortalece la identidad y la comunión dentro de las congregaciones y comunidades de fe. Hay diferencias, hay diferentes formas de entender la Biblia, pero nos une. Vaya a cualquier iglesia cristiana, encontrará la Biblia como algo central e importante. Ha ayudado en la difusión de valores morales, entre muchas otras cosas que gastaríamos mucho tiempo para poder ver su importancia. Como ejemplo, tenemos el pasaje de hoy de Lucas 16, que es una narración muy rica dentro del Evangelio escrito por Lucas. Su aporte literario es inmenso. Ahí vamos a ver un ejemplo. La parábola del hombre rico y Lázaro es un aporte literario. Y hay escritores de fama internacional que han dicho, mire, esas parábolas están hechas de tal manera que literariamente son una joya. Gozaín, un famoso periodista colombiano, él dice que el mejor reportaje es el de la resurrección de Lázaro. Lo que es un reportero narra lo que vio, no se pone a comentarlo y a especular. Lázaro estaba muerto y salió y fue resucitado. Así que este pasaje les invito a mirarlo también desde ese trasfondo literal. Tiene un fuerte componente escatológico, ya que nos habla del más allá. Presenta un diálogo directo y dramático después de la muerte, algo no visto en otras parábolas.
Imagínense, nos habla de un diálogo entre el infierno y el cielo. Eso es parábola. Eso no sucedió. Lo importante es qué enseñanza nos da. Tiene una estructura narrativa y un contraste entre lo que pasa en la tierra y lo que pasa en el más allá. Entre la actitud del rico aquí y la actitud del pobre aquí también, pero también en el más allá. Es un pasaje que de la parábola nos muestra la ironía dramática y satírica social. Repito, la ironía dramática y una sátira social. El rico lo tenía todo, pero después en el más allá está rogando por una gota de agua. El rico pide que envíen a Lázaro para que sus familiares crean, pero no creyeron cuando Jesús resucitó. ¿Ves que es una ironía? Manda a una persona ya muerta para que crea, y cuando Jesús resucitó no le creyeron. La misericordia es un don necesario siempre y sobre todo en la época que estamos viviendo. Jesús le habla a los líderes religiosos de esa época, quienes amaban la riqueza, consideraban que por ser hijos de Abraham eran herederos del pacto y por lo tanto de la salvación. Considerar que por ser hijos de Abraham lo tenían todo. Además decían que la pobreza y la enfermedad eran consecuencia del pecado. Y hoy muchos grupos dicen lo mismo. La pobreza es por el pecado, la enfermedad es porque pecaste. En una ocasión por allá le preguntan a Jesús, ¿quién pecó o su padre? Dios, ninguno. Eso está allí para la honra y gloria de Dios. Ellos pensaban eso. Y de esa manera estaban siempre poniendo cargas más pesadas sobre la gente que ellos mismos no podían llevar. En Mateo 3:9 Jesús le dice a estos mismos líderes, no presuman diciendo de sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Es una hipérbole. Otro ejemplo literario. Es una hipérbole que quiere decir es una exageración. Su herencia étnica como judíos no era suficiente para ganar la gracia de Dios. Es una presunción y un orgullo espiritual. Dios no necesita de nuestra genealogía para formar un pueblo. Fue un acto de gracia, no un mérito propio de Abraham. Y aquí me detengo un poquito. Hoy escuchamos en la radio y en muchos grupos cristianos sobre Israel como pueblo de Dios y que tienen todo el derecho aún de masacrar a otro pueblo. Y yo tengo una persona con la que me escribo y me dice que ellos tienen derecho porque son el pueblo de Dios. Está mal entendido eso. La misericordia tiene que estar por encima de todo. Y la genealogía no nos hace superiores a nadie. Porque creemos que todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza y todos formamos parte de ese pueblo y formamos parte también de su amor y de su gracia. Esta parábola no tiene el propósito de describirnos el cielo o el infierno. No. El propósito, ese no es el fin de la parábola. Nos presenta un contraste radical entre dos personajes y sus distintos finales, yendo más allá de una simple comparación entre riqueza y pobreza. El hombre rico es descrito por su vestidura en púrpura y lino fino, por grandes banquetes muy caros. Y fíjense que algo curioso en la literatura de este texto, en la conformación, el rico no tiene nombre. ¿Sí lo habían notado? Había un hombre rico, pero no le ponen nombre. En cambio, el pobre tiene nombre, se llama Lázaro. Literariamente eso es importante,
Cuando en la Biblia se le da el nombre a alguien, está diciendo, eres importante. Ocupas un papel muy importante en esa narración. ¿Qué es lo que se le acusa a este hombre? No es su riqueza, ni tampoco se engrandece la pobreza de Lázaro. Podríamos decir, bueno, yo soy pobre y chévere porque estoy sufriendo. No, tampoco es la idea de la parábola. Está hablando y denunciando la indiferencia total hacia Lázaro, que representa a los pobres de la tierra, a quien veía diariamente a su puerta. No era que estaba en el África, por allá no, en su puerta. Y aún así tenía indiferencia. Ahora el hombre rico es atormentado en el infierno y reconoce su error demasiado tarde y sufre la separación de Dios, que es la máxima condenación. Lázaro era un mendigo lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ya en el seno de Abraham, en el cielo, recibe el consuelo eterno que no tuvo en vida. El punto culminante de esta parábola es la inversión de destinos. El rico va al infierno y el pobre, quien dependía de Dios, porque eso significa el nombre de Lázaro, aquel que depende de Dios, ahora disfruta de la bendición. Esta inversión subraya que la decisión en la vida terrenal afecta a la eternidad. El cielo no se gana por herencia, como creían los judíos, o como siguen creyendo algunos. El cielo no se gana por herencia. Yo podría decir, mire, yo soy hijo de pastor y hijo de pastora. Ya tengo el cielo asegurado. No. Requiere mi fe y mi compromiso dentro de los planes de Dios. La condena no es por tener riqueza, sino por la indiferencia, el egoísmo, la falta de misericordia, la falta de solidaridad, porque sabía de la existencia de Lázaro, quien estaba a su puerta, pero su corazón permaneció cerrado. Este hombre rico había elegido servir al Dios Mamón, al Dios de las riquezas, antes que a Dios, y esto lo llevó a negar la comunión con su prójimo. La advertencia final de Abraham hay que destacar. ¿Qué le decía el hombre rico allá en el infierno? Mira, padre Abraham, manda a Lázaro para que le hable a mis 5 hermanos. O otro muerto, para que se asusten y crean. Algunos quieren aplicar esa táctica hoy, asustan a la gente para que crean. ¿Y qué le dice Abraham? No, allá tienen a Moisés, tienen la ley, tienen las escrituras. Que los obedezcan. O sea, no es por ignorancia, no es porque no tengan la voluntad de Dios. La conocen, sin embargo, no la obedecen. Resalta de quien ignora voluntariamente la ley de Dios, permaneciendo en su ceguera, aún frente a las señales evidentes. No hay peor ciego que aquel que viendo no quiere ver, no puede ver. La mayoría de la gente en gran parte del mundo cree en Dios y dice ser cristiana. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, que es esa vivencia que Jesús pide de nosotros. La realidad que representa Lázaro tiene un rostro concreto en el mundo actual. Los datos estadísticos nos interpelan sobre la gran necesidad frente a nuestra puerta global, el mundo. Hablemos de pobreza. Se habla de pobreza general y pobreza extrema. La pobreza extrema, como la de Lázaro, quería comerse las migajas que caían de la mesa del rico. Algunos han propuesto esa filosofía en la economía del capital. Hagamos ricos a los más ricos, que habrá migajas que le caerán a los pobres. ¿Sí la han escuchado? Pero es una filosofía, una idea equivocada.
La pobreza extrema de aquellos que no tienen a veces ni qué comer, nos habla que en el mundo existen 700 millones de pobres. 700 millones de pobres. Eso es mucha gente. No hay estadio que pueda guardar toda esa gente. En América Latina, 75 millones de pobres. Estoy hablando de estadísticas tomadas en internet. En los Estados Unidos, 37 millones. Claro, algunos dicen, pero es una pobreza diferente, pero la hay. Y hay personas que andan buscando comida en las iglesias porque no hay comida fruto de su trabajo. Curiosamente, en Venezuela, busqué datos estadísticos y me dicen no hay datos oficiales. Hay datos no oficiales y aún de personas que de pronto no apoyan el proceso que se lleva en Venezuela y hablan de un 50% de pobreza extrema, lo cual yo dudo. Se ha mejorado mucho la alimentación, pero sin embargo tampoco podemos negar que hay personas que pasan hambre o que no están comiendo bien y que hay una situación económica que también nos llama la atención y pide de nuestra atención. La parábola es un llamado urgente a la acción. Aquí hay algunas maneras de cultivar la misericordia y la solidaridad a partir de este pasaje. Primero, hay que ver al prójimo. A veces vamos por la calle y hay gente tirada en el piso o gente pidiendo ayuda y como son parte del paisaje nos malacostumbramos y no los vemos. El hombre rico lo veía, o sea, pasaba por al lado de él, pero no lo veía. Se había invisibilizado, como pasa muchas veces con los pobres en la tierra. Hay que ver al prójimo. El primer paso es superar la ceguera voluntaria y la indiferencia. En segundo lugar, practicar la compasión activa, que teológicamente es la misericordia. La misericordia es distinta a la lástima. La lástima es que pobrecito. Y seguimos de largo. La misericordia es aquel don de Dios que te mueve a hacer algo por esa persona. La misericordia es una acción. Se puede traducir en apoyar económicamente o con tiempo voluntario en organizaciones que trabajan por los pobres, abogar por políticas más justas o simplemente escuchar, acompañar a alguien que está pasando por un momento difícil. Hay que hacer algo, pero no podemos ser indiferentes. Hay que vivir con desapego. A veces nos apegamos a las cosas y la Biblia lo dice muy bien en otros momentos, que el que tenga 2 camisas regale una, el que tenga 2 capas regale una. Ahora si tenemos 4 o 5, ¿qué de lo que nosotros tenemos podemos desapegarnos para compartir con otros? Nos cuesta y a veces acumulamos cosas que se dañan con el tiempo. Dime tú esas carteras y zapatos que son sintéticos. ¿Qué pasa si tú lo tienes en un escaparate durante años? Todos lo hemos visto. Cuando lo vas a usar, se deshace en la mano porque se lo ha comido el calor o la polilla o el óxido. Desapegarnos de tal manera que podamos más bien tener el placer de compartir. Eso no quiere decir que me voy a quedar sin nada. No. La teología reformada nos enseña a vivir con lo suficiente. Aprender a vivir con lo suficiente. Y viviendo con lo suficiente me permite compartir con otros. Otro énfasis en la aplicación es escuchar la palabra de Dios hoy. La advertencia final de la parábola nos recuerda que tenemos todas las escrituras que nos llaman incesantemente a la justicia. Lo leímos en el Salmo y lo leímos en las palabras de Pablo, si no estoy equivocado. Un llamado a vivir la justicia. No podemos esperar señales extraordinarias. La guía para actuar está disponible
aquí y ahora. La historia del rico y Lázaro nos confronta con la realidad de nuestras decisiones terrenales. Nos recuerda que la misericordia y la solidaridad no son opcionales para quien desea vivir en fidelidad a Dios. Nuestra fe, si quiere ser auténtica, tiene que ejercitarse en el amor al prójimo. Frente a la realidad de millones de Lázaros entre nosotros, estamos llamados a dedicar nuestras vidas para que de esa manera podamos también gozar de esa gracia y de esa bendición de Dios. Señor amado, gracias por tu palabra. Y pedimos que nos llenes del don de la misericordia. Señor, enséñanos y ayúdanos a ser misericordiosos, a no invisibilizar al pobre, aquel que sufre, a que podamos verlo y podamos también acercarnos y ser solidarios. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.